buenas noches. Qué bien que estamos con ustedes una vez más en El Punto, programa que se ve en todas partes. Antes decíamos se veía en la zona triestatal de los Estados Unidos y hoy no tenemos que decir eso porque nos vemos en todo el mundo. Hasta en Ucrania nos ven a nosotros y en todas partes. Sobre todo, pues, a donde quiera que haya un dominicano que ejerce su condición de dominicano, allí estamos. Bien, señores, esta noche vamos a comentar rápidamente, porque tenemos algunos invitados, pero vamos a comentar un tema que compete a algo que es sumamente preocupante. Hay preocupaciones positivas y negativas. Las preocupaciones positivas son cuando estamos en el riel de la producción, en el riel de la... y estamos preocupados para rendir cada día y hacer rendir la producción nacional. Hablo de la agropecuaria, que es el eje fundamental de nuestro país como riqueza y como fuente de ingreso. Y quiero decir que es importante a todas las autoridades, no me refiero en este caso ni al gobierno ni a nadie en particular, me refiero a todas las autoridades que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la producción, sean privados o sea del sector oficial. Parece ser que en el país se habla mucho del tema agropecuario, se habla mucho de los productores, se habla mucho de la calidad de los alimentos. Y en algunos sectores no podemos negar que ha habido progreso, que ha habido preocupaciones que se han ido cumpliendo, pero en sentido general hay un descuido intelectual, si se quiere, por lo que tiene que ver la producción, la comercialización y qué decir de la exportación de los productos que tenemos en nuestro país. Miren, este comentario viene por una razón. Los países, mejor dicho, se conocen mejor como las islas. Son todas estas pequeñas islas que rodean las Antillas. Hay cantidad de habitantes, entre ellos una muy buena cantidad de dominicanos que viven en San Martín, Aruba, Curazao, etc. Todas esas islas consumen una gran parte de sus alimentos, que es lo que nosotros tenemos, por lo menos la virtud de producir. Pero ¿qué ocurre? Que muy pocos productos nuestros llegan a esas islas, y si llegan, llegan de manera informal. No hay una política creada por el sector agropecuario, no por el gobierno, por el sector agropecuario, porque aquí acostumbramos siempre a culpar los gobiernos de turno de una cosa o la otra, pero si no hay buenos ciudadanos, seguro que no hay buenos gobiernos. Y recuerdo que en la época de Antonio Guzmán fuimos parte de una comisión que negoció en las islas del Caribe las producciones nuestras, que fueron posteriormente bombardeadas por intereses navales, para no decirlo bien claro, aquella navegación que se hacía transportando productos del agro nacional. En este momento acaba de concluir una de las ferias más importantes del mundo, que es la Feria de la Fruta, conocida como Fruit Attraction. Esa feria se celebra en Madrid. Allí participan miles y miles de expositores, productores de toda parte del mundo. Se trata de una feria fundamentalmente de frutas y hortalizas. Esa feria se hace todos los años porque los españoles se han comprometido, han comercializado una gran cantidad de productos y lo que ellos no pueden producir, pues los buscan en otros lugares, en otros países,
mediante contratos de producción, mediante arreglos, intercambios, y así cumplen con su cuota de exportación. Pero resulta que la República Dominicana, que hablamos mucho de la producción y es un afán aparentemente de las autoridades en todo el sentido general, ya dije, no hay que estar en el poder para ser autoridad, usted es una autoridad civil y los técnicos agropecuarios en el país son parte de esa autoridad, porque son los técnicos que presentan los proyectos con su factibilidad y esos proyectos tienen que ser debatidos para ser acogidos. Y es muy difícil que los gobiernos, cuando los técnicos unificadamente hacen los planteamientos de producción, que un gobierno no lo apoye. Lo que ocurre es que hasta la producción alimentaria está dividida en nuestro país. Qué lástima. Pero decía sobre la Feria de las Frutas, que es tan interesante porque cada año ellos se acercan y hacen contratos con países para cautivar producción y esa producción entonces la contratan para mandarla a los países de los que ellos han hecho la comercialización. Lo que indica que si usted aquí es productor de repollo, pues muy fácil a través de la Feria de la Fruta y de las hortalizas, usted pueda coordinar que usted debe entregar X cantidad de toneladas del producto para que ellos cumplan con su cuota. Y naturalmente eso implica contratos, eso implica tratamiento, eso implica aprender a producir y a empacar. Porque si queremos verdaderamente exportar nuestros productos agropecuarios, tenemos que saber, tenemos que aprender a producirlos. No basta con sembrar y sencillamente dejar, hay que producir de acuerdo a las normas, a la inocuidad que requiere el cliente. Y eso no está muy claro en la República Dominicana. Así que mi exhortación es que se debe crear, naturalmente no crearla, sino darle seguimiento, porque aquí todo está creado. Aquí hay técnicos del sector agropecuario que no tienen que envidiarle absolutamente a otro de ningún lugar. Lo que se necesita es apoyo a esos técnicos. Convertir una cantidad de técnicos que parece que quieren mejor un empleo para estar de burócrata que haciéndolo empresarios. Y yo creo que aquí el Estado debe convertir a los técnicos agropecuarios en pequeños y medianos empresarios y al mismo tiempo ocuparlos en su propia comercialización, entrenándolos a través de la Cancillería para que se conviertan en sus propios vendedores en los países donde se demanda la alimentación agropecuaria. Qué bien que la Feria de la Fruta es un evento que está ahí y que ojalá la República Dominicana en este año fue a la Feria de la Fruta el administrador de Mercadón con un pequeño equipo y allí fueron recibidos con mucho entusiasmo porque es un país más que se integra y allí fueron atendidos por el embajador dominicano en Madrid y por el embajador del Reino Unido que se desplazó para estar junto con los dominicanos. Y aplaudimos eso. O sea que exhortamos que no solo el gobierno se preocupe por esos detalles, sino que lo asuman, que los gremios del sector agropecuario asuman con toda la fuerza y que se unan por lo menos en programas, que olviden los partidos y todo ese tipo, sino porque vender y producir no es ni del PLD, ni del PRD, ni de los comunistas, ni nada. Tiene un solo sentido, solo es un problema de criterio. Y bien, dejamos con eso, creo, clara nuestra posición frente a lo que debe ser una política nueva del sector agropecuario. Por el otro lado, queremos tocar un tema internacional muy rápido, que es el tema Lula en Brasil. Miren, señores,
el triunfo electoral de Lula en Brasil tiene un significado muy grande, para no decir otra palabra. Tiene un significado muy grande porque el triunfo de Lula en Brasil hace obligatoriamente modificar el discurso norteamericano. La política exterior de los Estados Unidos impuesta en América Latina indudablemente que se modificaría. Por lo tanto, ellos, por un problema de interés, harían todo lo posible para que el presidente Lula no vuelva al poder. Pero parece que se le ha hecho muy tarde, es muy difícil, porque a pesar de que el señor Bolsonaro, que fue una sorpresa haber sacado la cantidad de votos que sacó, indudablemente que está dispuesto a todo. Ya ha denunciado posible fraude, según él, etcétera. Pero Lula, que en este momento recibe el apoyo de la tercera y la cuarta fuerza, ya descartada para fines de banca y pool, como dicen aquí, es imposible desde el punto de vista matemático ganarle a Lula en este momento. Por lo tanto, parece ser que Lula será el próximo presidente de Brasil, y con la presidencia de Lula en el Brasil se recompone la política norteamericana en el orden comercial y en el orden político. ¿Por qué? Porque recuerden, Brasil, Colombia y Venezuela son tres países que no tienen absolutamente nada que pedir en ninguna parte del mundo, porque tienen más recursos que el planeta. Entre Venezuela, Colombia y Brasil constituyen la mayor riqueza del planeta en petróleo, gas natural, agua, tierras raras, biodiversidad. Todo eso lo tienen más que en cualquier otra parte del mundo. Ustedes reúnen toda la riqueza del mundo frente a los recursos naturales y esos tres países están por encima. Incluso no necesitan a Brasil, solo Colombia y Venezuela tienen más petróleo que la bolita del mundo, y no la bolita que está allí en la feria, sino que el mundo entero. Igual que biodiversidad, ellos dos, igual que gas natural, ellos dos. Imagínense, igual que agua fresca de río. Mucha gente no sabe que Venezuela, por ejemplo, no tiene que ver, el petróleo no tiene que ver nada para la generación eléctrica en Venezuela, porque la generación en un 90 y tanto % es generación hídrica. Entonces, es indudable que parece que América Latina, a cambio de una serie de genuflexos entreguistas, porque no es que el imperio le pide a la gente haga tal y tal cosa, no, es que hay una serie de gente entreguista que van a ofrecer más de lo que tienen o más de lo que pueden dar para hacerse lo gracioso. Y me refiero a algunos gobernantes de América Latina. Puedo mencionar por lo menos uno que viene de un litoral que deja sorprendido a todo el mundo, que es el de Argentina. Pero, afortunadamente, parece que todavía hay una calidad importante en algunos líderes políticos de América Latina. Y termino diciendo mi comentario lo siguiente: el bloqueo contra Cuba tiene que ser una necesidad para la América Latina, no para Cuba, para la América Latina. El bloqueo contra Cuba es un crimen, y ese crimen, indudablemente, parece que con el triunfo de Lula, pues quedaría sin efecto, porque en definitiva, a pesar del poderío del imperio, tendrán que buscar una forma para sentarse en la mesa y terminar con este adefesio político que han establecido los Estados Unidos contra Cuba. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tener precisamente a un técnico del área agropecuaria y político al mismo tiempo, porque es un activista de la candidatura de Domínguez Brito en el PLD. Naturalmente vamos a hablar con el ingeniero Giovanni Arias, gran amigo, pero además un gran técnico. Pausamos, señor director.